Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a la sesión de la Comisión de Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Amparo. Les vamos a pedir que por respeto a nuestros expositores, que nos conceden un espacio en su agenda esta tarde, mantengamos el micrófono cerrado para que no se crucen luego conversaciones y de todas maneras habrá un importante espacio para dialogar con ellos al final, donde podrán presentar o plasmar, hacer valer sus preguntas o inquietudes respecto a estos temas. El día de hoy nos acompañan en la sesión David Calderón Martín del Campo y Fernando Alcázar Ibarra. Aquí los presento a ambos. Leeré una muy breve semblanza de ambos para que, pues ahora sí que no les robemos el tiempo a ellos y puedan platicar con nosotros sobre el tema que nos une esta tarde, que es tan relevante además, que tiene que ver con la educación en México, con el litigio estratégico y con muchas cosas que se pueden hacer desde la perspectiva también de los derechos humanos, del derecho constitucional y desde el activismo. David Calderón es cofundador y además es el actual presidente ejecutivo de Mexicanos Primero, una iniciativa ciudadana de incidencia en política pública y corresponsabilidad social en educación. Fue instructor comunitario en zonas indígenas de Oaxaca e Hidalgo y posteriormente se desempeñó como asistente educativo en campos de desplazados por la violencia de Centroamérica y en prisiones y centros de inmigrantes en Italia. Fue profesor de secundaria y preparatoria en la Ciudad de México, en las asignaturas de periodismo, lengua española, lógica, ética, etcétera. Pero además se ha encargado de pues, muchas otras maneras de guiar a la niñez, a las niñas, niños y adolescentes en nuestro país. No me voy a detener en todo, pero bueno, quiero decirles que estudió filosofía y ciencias sociales en la Universidad de Florencia y fue becario de posgrado de excelencia en el CONACYT. David, yo les quisiera decir más bien que es un incansable defensor del derecho a la educación y del derecho a aprender de las niñas, niños y adolescentes en este país y que es un privilegio para nosotros en la comisión y en la barra mexicana Colegio de Abogados tenerlo con nosotros esta tarde. Antes de cederle el uso de la palabra a mi querido y admirado David, presentaré brevemente también a Fernando. Fernando, no se dejen intimidar por su juventud. Fernando es también bastante talentoso y lleva tiempo en estos temas que también le apasionan. Fernando Alcázar Ibarra es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, por el ITAM, y cuenta con estudios de especialización sobre el juicio de amparo. Su carrera profesional le ha permitido desarrollarse como abogado de la sociedad civil organizada y se ha involucrado, además de los temas de educación, en temas de infraestructura, contrataciones públicas, legislación anticorrupción. Y actualmente es el responsable del área de estudios jurídicos de Mexicanos Primero, encabezando las tareas de litigio estratégico en defensa y promoción del derecho a aprender de niñas, niños y jóvenes, así como la propuesta legislativa en esta importantísima materia. Sin más preámbulo, le cedo el uso de la palabra a ti, David, a ti, Fernando, y pues bienvenidas todas y todos. Muchísimas gracias, Claudia, por esta oportunidad, por esta invitación. Buenas tardes a todas, a todos. Es un privilegio poder compartir con ustedes este rato de reflexión. Sobre todo, pues queremos compartirles nuestra experiencia, nuestra expectativa, nuestra argumentación en torno a un caso específico, pero también haremos referencia a otros litigios y por supuesto agradecerle y reconocerle a Claudia Aguilar, que ha sido la persona que ha estado con nosotros justo en esta demanda de amparo, su despacho en donde están Oli, Arturo y más personas de este equipo han sido cruciales para este paso adelante. Así que de nuevo, pues nuestra gratitud y reconocimiento, porque no solo es este caso en el que nos hemos acompañado, sino nos han, nos han acompañado en un montón de batallas, todas siempre pintan desesperadas y cuesta arriba, pero ya saben que si hay una mujer valiente es Claudia Aguilar, así que muy contentos de estar en este trabajo juntos. Y lo que hemos pensado para esta sesión es dividir una pequeña exposición en dos dimensiones. En primer lugar, a hablar del objeto del amparo, cuál es la situación que enfrentamos
y por qué recurrimos en principio al litigio, los argumentos, el estado actual de la cuestión y después continuar con las implicaciones políticas, las implicaciones de política pública y después abrir una conversación muy libre en donde si ustedes nos dan la oportunidad y usando las manitas para pedir la palabra y si nos echan la mano, podemos ir respondiendo a sus inquietudes o tomando sus observaciones y comentarios. Así que, sin más, le paso la palabra a mi colega Fernando Alcázar para esta primera parte. Gracias. No, muchas gracias a ti, David. Reitero lo que ya comentó David. Es verdaderamente un placer y un honor estar con ustedes esta tarde para platicar sobre el derecho a aprender y cómo hemos tratado de avanzar este derecho y su cumplimiento desde Mexicanos Primero y también Aprender Primero. No quiero robarle demasiado tiempo al tema principal que nos ocupa, pero me permito hacer una breve mención sobre Aprender Primero justamente, que es el brazo jurídico de Mexicanos Primero. Hace algunos años, con la nueva ley de amparo y la introducción de la figura del interés legítimo, se abrió la puerta para una nueva forma de acudir al juicio de amparo. En ese entonces, la miscelánea fiscal para donatarias autorizadas prohibía demandar a las autoridades. Mexicanos Primero, era una donataria autorizada, entonces no estaba en posibilidades de hacerlo, de acudir a juicio. Aprender Primero se funda en 2013 con ese objetivo de poder acudir a juicio y en ese mismo año presentamos nuestra primera demanda de amparo. Ese asunto se resolvió en 2015 y la primera sala de la Suprema Corte reconoció el interés legítimo de Aprender Primero, en primer lugar por la trayectoria y la defensa sistemática que sus fundadores, que son los mismos de Mexicanos Primero, han hecho por el derecho a la educación, y segundo, por la naturaleza del derecho a la educación. El derecho a la educación necesita la vigilancia de organizaciones no gubernamentales para su ejercicio efectivo. A partir de ahí, Aprender Primero acudió al Poder Judicial en numerosas ocasiones, como comentaba David, y por diferentes motivos, sentando importantes precedentes para el derecho a aprender. Por ejemplo, nuestro primer asunto, de nuestro primer juicio, se desprendieron 11 tesis aisladas sobre el derecho a la educación. Así entonces nos colocamos en el asunto que nos convoca el día de hoy, el programa de escuelas de tiempo completo. Comienzo por introducir y dar algunos antecedentes del programa. La verdad es que no exagero al decir que el programa de escuelas de tiempo completo es uno de los programas gubernamentales más exitosos en materia educativa. A lo largo de más de 10 años es uno de esos programas que ha mostrado beneficios comprobables en el aprendizaje de niñas y niños y en su bienestar. Su objetivo es ampliar la jornada escolar de 4 horas y media, que es la jornada típicamente que se ve en las escuelas, a entre 6 y 8 horas diarias, mediante la incorporación de actividades adicionales a la jornada regular, con la finalidad de fortalecer el aprendizaje de los estudiantes en las escuelas y además fortalecer su bienestar. Paulatinamente este programa empezó con las escuelas primarias y paulatinamente se fue ampliando a las escuelas preescolares y también a las escuelas secundarias. Además, el programa contempla la oferta de un servicio de alimentación, el cual en los hechos fungía como una de las comidas más importantes del día para las niñas y niños beneficiarios. El programa de escuelas de tiempo completo inició operaciones en 2008, atendía en ese entonces 15 estados de la República nada más, aproximadamente 500 escuelas, dando un total de 139,000 estudiantes, más o menos. Para el ciclo escolar 2018-2019, el programa de escuelas de tiempo completo atendía a más de 25,000 escuelas en los 32 estados del país, para un total de 3.6 millones de niñas y niños, más o menos. La mitad de estas escuelas, aproximadamente, contaban con el servicio de alimentación. En estos 10 años, el programa de escuelas de tiempo completo tuvo un crecimiento exponencial en su presupuesto, equivalente a casi el 10,000%,
En 2008 inició con 100 millones de pesos y en este último ciclo escolar 2018-2019 ya superaba los 10,000 millones de pesos. Esto es importante notarlo en cuanto a cómo el programa fue mejorando en su presupuesto progresivamente. Organismos nacionales e internacionales como el Banco Mundial han confirmado los efectos positivos del programa sobre los aprendizajes de niñas y niños, avanzando en el desempeño y eliminando el rezago, por ejemplo, en matemáticas y español. A las niñas y niños beneficiarios del programa, por ejemplo, les fue mejor en las pruebas de enlace y planea. Adicionalmente, estos efectos son duraderos, ya que como parte del estudio, escuelas que ya llevaban 5 años después de la adopción del programa, se demostró que las niñas y niños siguieron mejorando en su desempeño, por ejemplo, en estas pruebas que mencionaba. En cuanto al servicio de alimentación, en una evaluación llevada a cabo por la UNICEF y la Secretaría de Educación Pública, se pudo constatar que para el 65% de las niñas y niños beneficiarios del programa, este servicio de alimentación les proveía del primer alimento del día. Así de importante era este servicio. Se demostró además que las escuelas con servicio de alimentación mejoraron en sus resultados versus las escuelas que no tenían este servicio. Es importante también señalar que en muchos casos el servicio de alimentación también fungió como un incentivo a la asistencia escolar y así también como un factor para disminuir el abandono escolar. Por último, existe evidencia que sostiene que el programa de escuelas de tiempo completo, al permitir que se extiendan las horas de clase del día, genera un incremento en la oferta de trabajo para las madres de los estudiantes, así como una ampliación de su participación en el trabajo remunerado formal, en el número de horas trabajadas a la semana y, por supuesto, en su ingreso mensual. Es así que la participación laboral se incrementa más o menos en 5.5 puntos porcentuales y la cantidad de horas trabajadas en 1.8 puntos porcentuales. A su vez, los aumentos en la oferta laboral van acompañados de un aumento promedio de 22% en los ingresos de toda la población de madres en general y un aumento de 36% en los ingresos de aquellas ubicadas en áreas de alta marginación y pobreza. Con todo esto que les cuento y a pesar de ello, para el presupuesto de egresos de la Federación de 2020, el programa sufrió su primer gran golpe, una reducción del 50%. Desde ese momento, en Mexicanos Primero alzamos la voz e incluso acudimos a juicio reclamando esa reducción. El programa pasó de los 10,000 millones de pesos que les comentaba hace un momento a 5,000 millones, poquito más de 5,000 millones de pesos. Y para el primer semestre de 2020, las escuelas de tiempo completo ya no contaban con recursos para operar. Es decir, la SEP en 6 meses se gastó, por supuesto, con toda la lógica, los 5,000 millones que había recibido, porque pues anteriormente trabajaba con el doble. Por supuesto, en 2020, con la pandemia, este tema pasó por debajo del radar. Como los niños no estaban yendo a las escuelas, incluso pudo haber pasado desapercibido. Y en nuestro caso, los tiempos del Poder Judicial afectaron la expeditud con la que se emitieron las resoluciones judiciales. Ante todo, nosotros no dejamos de poner el dedo en el renglón. Para 2021, el proyecto de presupuesto de egresos ya preveía no solo esa reducción del 50%, sino la eliminación completa del programa de escuelas de tiempo completo. Esto no solo nos alarmó a nosotros, las y los maestros que recibían un apoyo económico como parte del programa. Por supuesto, había muchos docentes que formaban parte de escuelas de tiempo completo y que tenían ya un apoyo económico por su labor. También ellos manifestaron su inconformidad. Incluso en la misma Cámara de Diputados, desde la Comisión de Educación, hubo mucha preocupación de varios diputados integrantes. Ante esto y todo lo que se armó alrededor de esta temática, para salvar, ¿no?, entre comillas, al programa de escuelas de tiempo completo, las y los legisladores, mediante un artículo transitorio en el presupuesto, trasladaron sus objetivos a otro programa, el programa La Escuela es Nuestra. La Escuela es Nuestra es uno de los programas insignia de esta administración. Es un programa de infraestructura escolar mediante transferencias de recursos directas. Estas transferencias las administran los papás y las mamás de cada escuela
y con ello llevan a cabo mejoras en los planteles. Sin embargo, con este traslado, pues el programa de escuelas de tiempo completo perdió su integralidad. O sea, ya no es un programa íntegro. ¿Por qué? Que si bien la escuela es nuestra absorbió sus objetivos mediante la inclusión de dos componentes, la escuela es nuestra tiene tres componentes. El primero, el que les comentaba sobre infraestructura escolar. El segundo, que es la jornada escolar ampliada. Y un tercer componente, el servicio de alimentación. Estos últimos dos se agregaron precisamente por este traslado de objetivos, porque la escuela nuestra desde su inicio no solamente se dedicaba a infraestructura. Se mantuvieron los apoyos también, un tema muy importante para docentes, pero se pasaron de largo totalmente recursos que se preveían para la ejecución específicamente de las jornadas escolares ampliadas. De esto voy a hablar un poco más adelante. Una vez aprobado el presupuesto, nos dimos cuenta inmediatamente que los números no cuadraban. La escuela es nuestra no iba a tener los recursos suficientes para sus objetivos como programa de infraestructura y además los objetivos que heredó del programa de escuelas de tiempo completo. Es ante esto que, por supuesto, decidimos acudir al juicio de amparo, como lo habíamos hecho en 2020. En la demanda reclamamos el presupuesto de egresos de la Federación para 2021 y los lineamientos de la escuela es nuestra para 2021. Llevamos a juicio al titular del Ejecutivo Federal, al presidente de la República, a la Cámara de Diputados y a la Secretaría de Educación Pública a través de la Subsecretaría de Educación Básica, quien fue la autoridad responsable de la emisión de los lineamientos de la escuela es nuestra. En concreto y principalmente identificamos una violación al principio de progresividad del derecho a la educación. Por uno, no haber las garantías de que en las escuelas se siguiera ofreciendo la jornada escolar ampliada, ni el servicio de alimentación. Y dos, que los recursos de la escuela es nuestra resultarían insuficientes para cumplir con todos los objetivos que heredó el programa de las escuelas de tiempo completo. En otras palabras, el presupuesto para 2021 contraviene el principio de progresividad del derecho a la educación en virtud de que contempla una menor cobertura presupuestal para la escuela es nuestra, a pesar de que ese programa actualmente tiene que llevar a cabo tanto sus objetivos como los que tenía el programa de escuelas de tiempo completo. Asimismo, esta regresión pues, no fue justificada de ninguna manera en ninguna de las tres dimensiones del principio de progresividad por las autoridades. Otro de nuestros planteamientos principales fue señalar la insuficiencia con la que se prevé fiscalizar el programa, ya que la escuela es nuestra está sujeto a lineamientos y no reglas de operación. Por otro lado, ¿no crees que las cuales exigen un proceso más estricto en su emisión y ejecución. Por último, también consideramos que los criterios aplicados para la selección de las escuelas participantes de este programa propios de las escuelas nuestras son los mismos que siempre ha tenido el programa desde su inicio, no son objetivos y pueden llegar a ser incluso inequitativos, ya que se privilegian aspectos como la matrícula escolar o la característica de ser una escuela de organización completa. En los hechos, las escuelas con matrículas menores y o que son escuelas multigrado, por ejemplo, son las escuelas que muestran mayores carencias. Las escuelas multigrado son aquellas que imparten las clases correspondientes a diferentes grados escolares con un mismo profesor en un mismo salón. Como es razonable suponer, estas escuelas son mucho más comunes en las comunidades de más alta pobreza y marginación. Sin embargo, la escuela es nuestra, establece que una escuela de organización completa, es decir, una escuela que tiene un maestro por cada grado escolar, tendría que recibir mayores recursos del programa que una escuela multigrado. Entonces, ya resumiendo, es el juez octavo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México coincidió con nuestros argumentos y nos otorgó el amparo. Cito de la sentencia. Con base en las consideraciones anteriores, es dable colegir que existirá una violación al principio de progresividad cuando el Estado mexicano no adopte medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario,
judicial o de otra índole para dar plena efectividad a los derechos humanos, o bien cuando una vez adoptadas tales medidas exista una regresión, sea o no deliberada, en el avance del disfrute y protección de tales derechos. En ese sentido, se estima que existe una violación al principio de progresividad en materia de educación, en virtud de que la autoridad redujo el presupuesto del programa La Escuela es Nuestra sin justificación alguna. En efecto, del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2021, no se desprende que la autoridad haya justificado la medida regresiva que adoptó, aunado a que, al rendir su informe justificado, tampoco realizó alguna manifestación al respecto, ni exhibió algún medio de prueba que demostrara, en su caso, la ausencia de recursos, o bien que se aplicaron todos los elementos disponibles y que se realizaron todos los esfuerzos razonables para obtenerlos, y o que los recursos disponibles se emplearon para garantizar otro derecho fundamental de mayor importancia. Aunado a lo anterior, se estima que el acuerdo por el que se emiten los lineamientos de operación del programa La Escuela es Nuestra también adoptó medidas regresivas en virtud de que no contempla la totalidad de actividades que estaban previstas anteriormente en el programa de escuelas de tiempo completo, las cuales se estiman necesarias para el eficaz cumplimiento de sus objetivos. Se arriba a la conclusión anterior, ya que en el acuerdo reclamado no se contemplan recursos económicos para llevar a cabo actividades previstas anteriormente, como lo son la asistencia técnica para los maestros y las maestras, el acondicionamiento y equipamiento de las aulas, la adquisición de materiales educativos, las acciones para atender la inclusión, el abandono, el rezago y el aprovechamiento escolar, y el apoyo a la implementación, seguimiento y evaluación de las acciones del programa. Cierro cita. Asimismo, el juez nos dijo lo siguiente en cuanto a la fiscalización del programa, que comentaba sobre las reglas de operación. Abro cita. Se estima que resulta fundado el concepto de violación de la parte quejosa en el que aduce que el medio más óptimo para la fiscalización y seguimiento del programa La Escuela es Nuestra es a través de las reglas de operación previstas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se arriba a la conclusión anterior, ya que si bien los criterios para la entrega de los subsidios es similar al procedimiento previsto para las reglas de operación, en estas últimas se prevé un procedimiento más detallado para la transferencia de los recursos públicos, aunado a que también se establece la participación y autorización de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, que es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, encargado de promover la mejora de las regulaciones, la simplificación de trámites y servicios públicos, así como la transparencia en la elaboración y aplicación de los mismos, procurando que estos generen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad. Cierro cita. Y sobre el último punto que les mencionaba, sobre los criterios de selección que no son objetivos y pueden llegar a ser incluso inequitativos, el juez se pronunció al respecto y dijo que si bien en los criterios de selección se toma en consideración el tipo de plantel del que se trate, así como el estado de marginación del lugar en el que se encuentra y si se trata de poblaciones indígenas, lo cierto es que tal como quedó precisado anteriormente, no se detallan los parámetros que se tomarán en consideración para clasificar el grado de marginación y el nivel de prioridad para cada plantel escolar, así como los elementos que se tomarán en consideración para llevar a cabo la selección de planteles beneficiados. Es dable concluir que el número de alumnos no es un criterio objetivo para la asignación de recursos del componente 1, en virtud de que las necesidades de infraestructura y equipamiento de los planteles no dependen del número de alumnos que tienen, sino de las necesidades de cada plantel en específico. De ahí que para la asignación de los recursos también se deben aplicar criterios más objetivos a fin de lograr que las condiciones personales o sociales no sean un obstáculo para el acceso a la educación. Entonces, los efectos de la sentencia de amparo quedaron de la siguiente manera. Se les ordena a las autoridades antes mencionadas que adopten todas las medidas que estimen pertinentes para que en lo subsecuente otorguen al programa La Escuela es Nuestra como mínimo el presupuesto que tenía en el ejercicio fiscal de 2020. Esto tiene que incluir
necesariamente el presupuesto que tenía el extinto programa Escuelas de Tiempo Completo. Asimismo, deberán adoptar todas las medidas que tengan a su alcance para lograr que las escuelas que sean beneficiadas únicamente por el componente 2, o sea, las escuelas que están en la jornada escolar ampliada, también se les designen recursos económicos para la asistencia técnica de los maestros y de las maestras, el acondicionamiento y equipamiento de las aulas, la adquisición de materiales educativos y las acciones para atender la inclusión, el abandono, el rezago y el aprovechamiento escolar. También, por último, el apoyo a la implementación, el seguimiento y evaluación de las acciones del programa. Estos son los objetivos que les comentaba hace un momento, de los cuales no se podía desprender de los lineamientos de la Escuela es Nuestra, que hubiera los recursos para eso. Y esos son los objetivos que son necesarios para la ejecución de la jornada escolar ampliada ya en los hechos. Por último, el segundo efecto que tiene la sentencia es que las autoridades tienen que emplear los recursos económicos, materiales y humanos que tengan a su alcance a fin de cumplir con su obligación de fiscalizar los recursos públicos, por lo que deberán establecer procedimientos, como por ejemplo la emisión de reglas de operación, para que estos de manera conjunta, por un lado, reduzcan las malas prácticas gubernamentales y por otro lado, garanticen la transparencia y objetividad del manejo de los recursos públicos. En ese sentido, deberán emitir criterios más objetivos y equitativos para la selección y entrega de estos recursos públicos, en los que se precise de manera clara y contundente los parámetros y elementos que se tomarán en consideración para realizar la clasificación de los planteles educativos. Entonces, pues como pueden ver, los efectos de esta sentencia son muy fuertes. La resolución es un precedente extremadamente valioso por distintas razones. Desde el punto de vista del juicio de amparo, y Claudia y los aquí presentes no me dejarán mentir, pocas veces o casi nunca un juez de distrito, entre comillas, le entra a un tema de presupuesto. Esto tradicionalmente siempre ha estado pues limitado por la configuración misma del juicio de amparo, dígase específicamente la relatividad de las sentencias, así como un tema de una consideración de parte de los jugadores de que se estaría quebrantando la división de poderes, porque pues la fijación del presupuesto es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. En esta sentencia, interpretándola de esta manera, el juez está decidiendo específicamente sobre un tema de política presupuestaria y además no limita los efectos a la temporalidad anual del presupuesto. Por el contrario, es lo suficientemente abierto para decir que a partir de esta sentencia, cuando dice en lo subsecuente, no dice para 2021 nada más o para 2022, solamente se refiere a lo que sigue, ¿no? Se debe garantizar este mínimo de recursos para las escuelas de tiempo completo. Además, exige que los recursos sean fiscalizados adecuadamente. Esto es muy interesante, puesto que del primer asunto que les comentaba, de que tuvo que aprender primero de estas 11 tesis aisladas que se generaron a partir del asunto, uno de esos criterios es que el derecho a la educación no puede ser ejercitado de manera efectiva sin una rendición de cuentas adecuada. Entonces, ese es el soporte que tiene el juez para exigir que estos recursos sean fiscalizados adecuadamente y además sean otorgados de manera objetiva y más equitativamente. Esta sentencia, por supuesto, también es una reafirmación en la práctica de los conceptos que la Corte ha desarrollado sobre el principio de progresividad, precisamente porque cuando uno acude al juicio de amparo alegando el principio de progresividad suele tratarse de temas presupuestales, pues el principio de progresividad se había quedado en las tesis de la Corte. Con este gran paso podemos ver que el juez afirma que el principio de progresividad en nuestro país sí existe. La victoria de las niñas y los niños, sobre todo en estos tiempos de este regreso a clases, también es monumental. Con los altísimos niveles de rezago y la necesidad de estar en la escuela, las escuelas de tiempo completo son más necesarias hoy más que nunca.
Le cedo la palabra a David para que les platique sobre esto más a detalle y muchísimas gracias por el espacio y el tiempo. Gracias, Fer. Listos, David. Muchas gracias. Muchas gracias, Fer, y muchas gracias, Claudia. Pues justamente la intención de esta sesión es compartirles este paso adelante, este avance. Es una buena noticia. Como saben, ustedes tienen muy presente que el proceso de la justicia en México, en términos formales, pues tiene su parsimonia, ¿no? No es algo que mágicamente y automáticamente cambia la realidad, pero por supuesto la experiencia que nosotros hemos tenido es la contundencia que tiene la decisión judicial para la efectividad del derecho prácticamente no se compara a nada. Entonces la invitación es a que experimenten, a que exploren, a que conozcan, a que se pregunten qué puedo hacer yo. Eh, Nosotros somos apasionados del derecho a la educación y eso porque además de que teóricamente digamos, en las distintas estructuraciones de la narrativa sobre los derechos humanos, queda muy claro que el derecho a la educación es un derecho fundamental, pero como se ha sostenido en diversos enfoques internacionales que aterrizan en convenciones signadas también por nuestro país, el derecho a la educación tiene una característica muy peculiar, tiene este poder habilitante, es la entrada, la posibilitación de de un acceso a otros derechos, ¿no? Es muy difícil que alguien pueda ejercer su derecho a la expresión si no sabe expresarse, ¿no? Entonces, ¿qué libre expresión vas a tener si para empezar no te sabes expresar? ¿Qué derecho a la salud vas a tener si no identificas qué es bueno y malo para tu organismo y tu contexto? Y así sucesivamente. El derecho a votar y ser votado, el derecho a una vida libre de violencia, cuando tienes normalizado por falta de educación el abuso, en fin, el derecho a la educación es centralmente el derecho a aprender, y no solo en lo cognitivo, sino también en lo ético, en lo emocional, eh, porque somos seres que naturalmente estamos diseñados para aprender y seguir aprendiendo. Nuestra vida es aprender y nuestra vida se frustra y se limita si se nos impide aprender. Entonces, eh, se puede hacer un montón de poesías y reflexiones estimulantes sobre la educación y el aprendizaje, pero para aterrizarlo, llegó un momento en que vimos que nuestra causa como activistas nos demandaba entrar a la precisión del derecho positivo, del derecho constitucional. Si el derecho a la educación no es exigible y justiciable, eso, decía, pues es una bonita poesía, ¿no? Estamos cumpliendo 100 años de la existencia de la Secretaría de Educación Pública. Eh, México tiene dos extraordinarias medallas en términos del derecho a la educación, pero que también retratan un poco nuestras tragedias. Eh, es la nuestra constitución, ¿no? Los así llamados puntos constitucionales de 1812, la constitución de Apatzingán, el artículo 49, es la primera constitución en el mundo que establece el derecho a la educación. La tragedia es que pues esa constitución la escribieron sobre las rodillas y a media balacera. Morelos solo pudo detener un poco a los realistas para que no degollaran a los constituyentes, y bueno, pues al que acabaron fusilando fue a Morelos, y esa constitución nunca vio la luz. Nos tuvimos que esperar hasta que vagamente en la del 36 se mencionaba, y bueno, ahí vamos de nuevo. Somos excelentes para el tema de los textos. Entonces, en la Constitución del 17 queda también
¿no? Plasmado el derecho a la educación, todavía más o menos escueto, no es el texto actual del artículo, y unos años después Vasconcelos arranca la Secretaría de Educación Pública. Entonces había una colección variopinta de 38, 39 sistemas escolares públicos, unos estatales y otros municipales, y de ese atado, digamos, de sistemas, Vasconcelos inventó un sistema unitario, que es lo que estamos celebrando en este octubre, ¿no? Los 100 años de esa definición. En 100 años, este país ha logrado cosas extraordinarias. Pasamos de tener un porcentaje de 7% de alfabetas, o sea, solo 7% de la población terminando la Revolución Mexicana eran alfabetas. Teníamos un país de 93% de analfabetas. Hoy los números están invertidos. Tenemos un 6.3% de analfabetas en el país, lo que sigue siendo muy preocupante, pero ese es el giro que le dimos. Hay una primera inclusión que se va logrando, ¿no? La mayoría de las niñas y los niños pueden ir a la escuela en México, ¿no? Con una generación auténtica, así demográfica, una cohorte, como se les llama en términos estadísticos, estamos alcanzando niveles de 97% primero de secundaria en tiempo, perdón, primero de primaria en tiempo y forma. Entonces, el día 1 de la primaria tenemos sentaditos al 97% de la generación de mexicanas y mexicanos, y eso es un gran logro en un país tan grandote y tan diverso como este. O sea, tomen en cuenta que el sistema educativo chileno es el equivalente a la suma de Sonora y Sinaloa. Ya. Entonces, qué bueno que tienen tan buenos resultados. El sistema uruguayo es la suma de Campeche y Yucatán. Entonces, con lo que nos comparemos, en general, pues estamos desbordados y desbordantes. Y entonces es un milagro tener tantas escuelas. Tenemos 246,000 escuelas de educación pública básica. Y entonces, solo para recordar lo que dijo Fernando, 25,000 de ellas, o sea, prácticamente una de cada 10 ya tenía jornada ampliada gracias a un programa. Ahora vuelvo a eso. Me regreso al tema de hemos logrado una inclusión que significa acceder a la escuela, que la escuela tenga menos barreras como posibilidad para la mayoría de las poblaciones. Pero ese esfuerzo no lo sostenemos, ¿no? Está en el papel, somos grandes para hacer esto, pero ya en la práctica, cuando llegamos al primer año de bachillerato, tenemos a menos del 53% de los estudiantes de la cohorte sentados ahí en su primer semestre de bachillerato. Van a estar en el primer semestre de educación terciaria, profesional, técnico o licenciatura, solo el 17% de la generación. Cuando concluyan, solo 2% van a alcanzar un posgrado. Y de quienes alcancen un posgrado, solo el 25% van a ser mujeres. Y ya no digamos cuánto van a ganar y los puestos que van a ocupar. Entonces, es un sistema profundamente expulsor. Recibe a todos con los brazos abiertos y los empieza a perder y a excluir, se empiezan a caer del camioncito destartalado que es la educación en México. Viene una segunda dimensión. Hay que estar incluidos en la escuela, hay que estar incluidos en el aprendizaje. Cuando le hacemos corte al tercer año de bachillerato, decíamos, pues ya son los supervivientes de los Andes, ¿no? Ahí tenemos menos de la mitad de la generación, ¿no? Se encaramaron sobre los cadáveres de sus compañeros, perdón que sea tan gráfico, pero es que es así. Y entonces, esas chicas y esos chicos, está ya solo la mitad de los mexicanos en el salón de clase, en el último semestre antes de irse del bachillerato,
y encontramos que menos de la mitad de ellos alcanzan el mínimo aceptable en matemáticas con los parámetros mexicanos. Entonces, estás incluido en la escuela, pero estás excluido del aprendizaje, que es el núcleo, el centro del derecho a la educación. Estás en la escuela, pero no la aprovechas. Estás en la escuela, pero no significa el despliegue de tus capacidades pleno, el posible, el necesario, el que es esperable. Hay todavía una tercera inclusión, decimos nosotros. Hay una tercera dimensión del ejercicio del derecho a la educación, y es la participación. Toda persona que aprende, todo aprendiz, y lo somos todos en principio, si es un derecho universal la educación, si todos tenemos el derecho a aprender, lo tienen subrayadamente la generación joven, ¿no? En las edades, digamos, formativas más importantes, pero en realidad lo tenemos todas, todo el tiempo. Siendo así, entonces, si tenemos derecho a aprender todo el tiempo, es absolutamente ilógico que si aprender es para participar en sociedad, la forma de aprender signifique que te excluyan de la participación. Entonces, 18 años te dijeron cállate y siéntate, y de repente te dicen párate y expresa tu opinión. No, pues es que no lo sé hacer, ¿no? Porque me encerraron, me tuvieron como esos elefantes de la India que los amarran a su poste de color que reconocen y no se mueven, y aunque pueden destrozar autos y edificios, el elefante no se mueve porque de chiquito lo golpeaban y lo amarraban a ese palito de color que lo controla, y es donde, por así decirlo, lo estacionan aquellos que lo usan de transporte en algunas zonas de la India. Así nos pasa, ¿no? Nos acostumbramos a que cállate, siéntate, escucha y solo elabora y responde lo que yo espero que respondas, y eso es aprender. Signifique la vida cotidiana por años y años de millones y millones de mexicanos. Y entonces, pues no nos sorprende después las dificultades. Entonces, nosotros como activistas nos parece crucial trabajar por el derecho a la educación, sobre todo entendido en su centro, el derecho a aprender, pero nos dimos cuenta que nuestro trabajo corría el riesgo de ser muy, muy inocuo, muy inane, muy sin esperanza, si no pasábamos a hacerlo exigible y justiciable. Y entonces ahí es donde vemos el poder enorme que tiene el derecho, especialmente el derecho constitucional. Completa el circuito de la democracia. Es importante tener buenas leyes educativas, es importante tener autoridades en el Ejecutivo que se hagan cargo del bien público y que aterricen, hagan efectivas estas ocasiones de ejercer el derecho. Pero si no pasa ni lo primero ni lo segundo, o pasa deficientemente lo primero y lo segundo, ¿no? La normativa está cucha y la ejecución es malísima, entonces necesitamos del Poder Judicial. Y el recurso entonces al litigio nos parece que cumple funciones en varias dimensiones. Hace efectivo el derecho, pero al mismo tiempo es también, nos deja a todos un gran aprendizaje macro, que es completar el circuito de la democracia. Yo digo que la CEP está mal y ellos dicen que nosotros no tenemos razón. Pues que entonces la señora jueza nos diga, ¿no?, a quién corresponde a ceder el argumento. Entonces, completar este circuito, este trabajo que ha llevado a tener estas 11 tesis aisladas, que después, si quieren, les damos la referencia porque son muy interesantes, ¿no? Para que la Suprema Corte de Justicia se decidiera a reconocernos el interés legítimo, pues tuvo que explicarse a sí misma qué estaba haciendo y al resto del Poder Judicial, y entonces ahí estableció que la efectividad del derecho incluye, por ejemplo, que se reconozca que hay otros actores fundamentales para este cumplimiento, entre otros la sociedad civil, acá como estos latosos que están aquí. Entonces, eso pues nos ha permitido estar presentes y acompañados y asistidos por despachos tan destacados como el de Claudia, y Oli y Arturo, podemos ir avanzando.
En este caso concreto, y no me quiero extender mucho, también no solo estamos luchando contra una distorsión de un programa. Sí, estamos haciendo eso. Es un agravio enorme para el derecho a la educación que teníamos un programa que funcionaba razonablemente, que había tenido grandes logros precisamente de equidad, incluso en varias dimensiones. Si tú tienes una escuela de jornada ampliada, entonces permites que haya oportunidad que madres y padres trabajen formalmente por horarios más extendidos. En el caso de las mujeres, eso significaba muchas veces pues, la posibilidad del sostenimiento digno de su familia y su desarrollo personal. Entonces tiene hasta implicaciones de desarrollo de género, mientras que si tienes la escuela típica mexicana, la primaria en México pública es una jornada de 4 horas. Es una burla, es una vergüenza. Prácticamente no existe tal en el mundo y fue el resultado del pensamiento mágico de los funcionarios que decían cómo duplicamos el alcance del sistema educativo, como no le podemos hacer segundo piso a las escuelas porque eso es muy caro, hacemos 2 turnos y que vayan la mitad del tiempo. Y entonces se hicieron 2 y hasta 3 turnos. O sea, ustedes imagínense lo que es ir a una secundaria técnica que tienes 17 años y la hormona como Reino Aventura, como, ¿no? Como parque de diversiones y que quieras empezar a estudiar algo a las 5 de la tarde. No, pues es que eso es hasta genéticamente imposible, ¿no? Entonces, es muy, muy difícil la situación con las jornadas escuetas que tiene la primaria y la secundaria en México pública. Y entonces la jornada ampliada que permite escuelas de tiempo completo es una gran opción. A este programa lo mataron y le quitaron el dinero y se lo dieron a un programa que es terrible, el de La Escuela es Nuestra, porque de nuevo, a pesar de de la visión poética que supuestamente lo inspira, ¿no? De hacer que las comunidades puedan definir las mejoras en la escuela, lo que nos parece perfecto. Sin embargo, acaba siendo un programa territorial que manejan los servidores de la nación y entonces rompes un programa que funcionaba y daba resultados a favor del derecho de niñas y niños con reglas de operación, con un uso del presupuesto bastante revisado y en cambio le pasas la bolsa a un programa clientelar, territorial, de control, en donde ni siquiera la Secretaría de Educación Pública Federal o estatal tiene pleno dominio del asunto, sino depende bastante del manejo arbitrario de un funcionario de otra secretaría, la de Bienestar. Y entonces un programa de mejoras materiales a la escuela se traga un concepto integral de desarrollo de ampliación de la jornada escolar, que incluía alimentación, que incluía el que no depende del poder de compra de tus padres, el tener una clase de inglés, una clase de deportes o una clase de artes. Las escuelas públicas en México en general no se pueden permitir eso. Con el recurso adicional de escuelas de tiempo completo se podía hacer eso. Entonces, al final, decía, no solo estamos con este litigio empujando que un programa mejore, pero también estamos participando de un conflicto que se está dando por el alma de México en este momento. Hay 2 visiones de desarrollo simplificándolo. O empoderas a las personas o las acostumbras al subsidio permanente. Y es muy claro que haber privilegiado a La Escuela es Nuestra, un programa de mejoras materiales con entrega de dinero, solo con unos lineamientos arbitrarios y opacos, contra el proceso más integral, es justo, ¿no? Privilegiar el subsidio, ¿no? Andar repartiendo dinero por encima del empoderamiento de las personas. Entonces, la decisión del juez, como decía Fernando, nos parece histórica
es el gran paso de salir de esa visión hasta cierto punto, espero no ser ofensivo, pero de excesiva precaución tirando a timorata, de no vaya yo a invadir las atribuciones ajenas, y que en muchos sentidos ha significado la deserción de las atribuciones propias. El principio de progresividad exige que los juzgadores digan, no señores, aquí no se pueden bajar de lo que ya habíamos alcanzado. Si ya logramos este cumplimiento en el ejercicio del derecho, no podemos ir para atrás. Y eso sí es visible y medible en términos de la distribución de los recursos. Entonces no le puedes dar menos, y por eso el amparo, ¿no? La justicia de la Unión nos está concediendo que lleguemos al punto de tienen que revisar cómo se recupera efectivamente el uso de esos millones a favor de las niñas y los niños con estas características de sus derechos fundamentales. Ya dijo Fernando, es más relevante que nunca escuelas de tiempo completo como un regreso sustentable, y el que efectivamente el juzgador retome este concepto de violación, ¿no? Que vaya en contra de la regresividad y de la insuficiencia, que vaya en contra de la inequidad y de la opacidad, sienta un precedente que nos vamos a engrapar a él para esto y para muchas cosas más, y que por supuesto pues nos hace saber que no podemos cantar victoria, pero sí podemos cantar justicia, ¿no? Se empezó a hacer justicia, y eso de verdad vale mucho, mucho la pena. Y pues esta alegría de este paso adelante, Claudia con mucho buen sentido dijo, vale la pena compartirlo, así que es el sentido de esta sesión, y ya me callo porque si no aquí me cuelgo, y si quieren dejamos el espacio para preguntas y comentarios. Muchísimas gracias, David. Le voy a ceder el uso de la palabra a Olivia Castellanos, que es además la subcoordinadora de la comisión y, bueno, obviamente asociada de este despacho, como bien señalaba David al empezar, para que nos ayude a que, pues, quienes tengan preguntas, dudas, comentarios, si quieran dialogar con nuestros panelistas del día de hoy, puedan hacerlo de una manera ordenada. Y pues ahora sí que es todo tuyo el micrófono, Oli. Primero que nada, muchas gracias, David, Fer, por atender a nuestro llamado, a venir a contarles un poquito de lo que han hecho, o bueno, de lo mucho que han hecho. Me da muchísimo gusto porque creo que los jueces, bueno, ustedes comenzaron una forma de educarnos y exigir al Estado mejores condiciones en materia de educación. El Juzgado Octavo de Distrito no solo concedió este amparo, sino también es de los pocos jueces en nuestro circuito que ha considerado importante vacunar a los niños mayores de 12 años para que regresen a clases. Entonces, la verdad es que sí tenemos jueces cada vez más comprometidos con la educación en México. Y el tema de programas de escuelas de tiempo completo es de esos poquitititos programas que había en México, que hay en México, que atienden a la vulnerabilidad específica de cada niño, ¿no? Y que lo atienden en sus circunstancias y que diseñan un programa que va a esto, ¿no? Y esto es algo que está en el cuarto constitucional como interés superior del menor, que está en las observaciones generales del Comité de Derechos Humanos y que no tiene vida real. Y la única realidad que tenía era este tema, ¿no? Era el programa de escuelas de tiempo completo que abarcaba todos los años de la escuela elemental, y que si no salen ustedes al rescate, si no dan este empuje de sociedad, pues estaríamos perdidos, o seguiríamos en esta ilusión de cumplir con la Constitución, que, como bien dice David, y pues está muy bien redactada y se escucha muy bonito y son muy buenas para las palabras, ¿no? Pero lo importante es que pues esté en la vida actual, lo podamos ver con personas que se educan día a día. Desde luego que es una sentencia a celebrar. El juez, la verdad es que lo hizo muy bien constitucionalmente. El tema de la fiscalización, que también creo que es un poco de lo mucho, están cosechando lo que sembraron hace mucho tiempo.
y también pues los recursos, ¿no? Tengo manos levantadas, voy a ceder la palabra a Jimena Figueroa. Sí. Buenas tardes. Bueno, primero comentarles que es muy loable lo que hacen. A mí también me apasionan mucho los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y les quería preguntar, en este caso, ¿ustedes cuál consideran que va a ser la vía para exigir que los niños se regularicen como, pues, como efecto de la pandemia? Porque los niños, niñas y adolescentes, y que no exista clases presenciales, pues ha generado una desigualdad, un retraso y un gran problema en el acceso de los niños a su derecho a la educación, ¿no? Desde los niños que comían en la escuela, como comentaban, que tenían sus primeras comidas dentro de la escuela, como es igual en el caso del gobierno de la Ciudad de México, que tienen incluso algunos internados especiales para niños que tienen problemas de conducta o que cuentan con problemas económicos o familiares que no les permiten y muchas veces les impiden llegar a tener una vida plena y sana, y es por eso que se los llevan estos internados que son del gobierno de la Ciudad de México y que ahorita con motivo de la pandemia pues se han cerrado. Los niños tienen que volver a esos, pues, a ese ambiente que no es un ambiente sano donde se pueden desarrollar plenamente y que atenta contra su interés superior. Pues creo que David también tendría mucho más que decir al respecto, pero nosotros creemos firmemente que el programa de escuelas de tiempo completo, ya no solo como programa, sino el concepto de una escuela de tiempo completo. Queremos que una escuela de tiempo completo, todas las escuelas de nuestro país sean escuelas de tiempo completo. Y así aprovechemos esta jornada escolar ampliada, que esperemos que ya después no sea solo ampliada, sino parte de la jornada escolar, en estos momentos tan importantes y urgentes, como lo comentabas, sobre el rezago. Nosotros también tenemos cifras de un estudio que realizamos que se llama Equidad y Regreso, que nos arrojan esa situación, nos reflejan esa situación tan grave del rezago que están teniendo las niñas y los niños, y creemos que es un paso adelante para tener todas las herramientas disponibles para que los niños tengan un mayor aprovechamiento y puedan combatir ese rezago con las horas extras que podrían tener en las aulas. Esto, por supuesto, va a ser pues paulatino, o sea, estamos teniendo apenas el regreso a clases, no todas las escuelas han regresado a clases, desafortunadamente, y poco a poco lo irán haciendo, pero pues teníamos que alzar la voz desde marzo del año pasado, es que se presentó esta demanda de amparo, y teníamos que activarnos, porque si no se iba a pasar de largo este tema y nos íbamos a olvidar ya de las escuelas de tiempo completo. Entonces, nosotros consideramos que es digamos, una gran herramienta, una gran plataforma para que las niñas y los niños tengan, digamos, herramientas para atender este rezago. Y pues nada, le cedo la palabra a David para que abunde sobre el tema. Gracias, Fer. Complementando, Jimena, sin duda tenemos un grave problema. Decíamos, la pandemia en sí misma no es un problema educativo. Lo que ocurrió es que mostró la fragilidad que no siempre queremos reconocer que ya existía, y todas las brechas se agravaron y se cristalizaron entre público y privada, entre rural y urbana. En las distintas modalidades, lo que vimos es que les tocó menos a los que menos tienen. Y entonces esta desigualdad hace que, aunque hay una pérdida generalizada de aprendizajes, es decir, la mejor escuela particular de México, eh, en sus alumnos sufrió porque hay, por supuesto, hay omisiones, hay lagunas de comprensión, hay distorsiones que hubo en el proceso de aprendizaje, que no permite la plena equivalencia, ¿no? Ya sospechábamos, pero ahora tenemos una prueba experimental de que nada sustituye el aprendizaje presencial. Estonia tiene desde hace 9 años conectividad gratuita en todo el país. Los estudiantes de Estonia tienen en promedio 3 dispositivos a su alcance, ¿no? Cada estudiante de Estonia.
Estonia tiene el primer lugar en PISA por arriba de Finlandia y de Corea. Y el ministro de Educación de Estonia, en una de estas reuniones internacionales que convocó UNESCO con los ministros de Educación, lloraba y decía, hemos fracasado. Entonces, quienes tienen la mejor educación en línea decían, no alcanza con ella. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? La evaluación que nosotros hicimos, que ya indicaba Fernando, que no es una estimación, que no es la visión de la SEP, vamos a entrevistar a los niños a ver si les gustó Aprende en Casa. Hicimos una evaluación formal con los niños ante sus familias, en su hogar, con alumnos que son los típicos de la escuela pública mexicana en el sur del país, y los resultados son tremendos, ¿no? En cuarto de primaria, los chicos que tenían que haber alcanzado determinado nivel de aprendizaje no lo lograron en 97% de los casos. Pero exactamente esa misma cuestión que les planteamos a los chicos que les correspondió estar en cuarto grado de primaria a distancia, se le hicimos a los chicos del último año de secundaria. Y nos fuimos para atrás cuando vimos que 75% de ellos tampoco podían resolver un problema sencillo de matemáticas de suma, resta y división con situaciones de la vida real. Entonces, en resumen, en México estamos teniendo un rezago acumulado equivalente a perder 3 años de escuela, ¿no? En estos 18 meses de encierro. Entonces, ¿cuál es la opción para adelante? Entre las cosas que hemos propuesto y estamos peleando todos los días muy fuerte con la Secretaría de Educación Pública, es que el enfoque de la recuperación sea los aprendizajes fundamentales y no seguir el plan de estudios literal como lo tenemos. El plan de estudios mexicano es bonito pero inabarcable, o sea, en ninguna situación presencial se cubre, mucho menos si tienes que además ahora hacer tercero y cuarto en un solo grado escolar y cuarto y quinto, porque todo el ciclo escolar anterior, pues vienes con unas deficiencias y unas distorsiones muy grandes, ¿no? Si ya 4 horas de aprendizaje son muy pocas y muy pobres, imagínense que eso fue sustituido por todo un ciclo escolar de 2 programas de 50 minutos por día. Y eso fue, digamos, lo que la Secretaría de Educación Pública le pudo ofrecer a los niños y niñas de México. Entonces, como nunca se requiere de todos nosotros para exigir que nos vayamos a lo fundamental, ¿no? A las competencias lectoras, al cálculo matemático, al discernimiento ético, y siempre habrá tiempo para aprender contenidos, ¿no? O sea, ¿cómo se llaman las lunas de Júpiter? O sea, si lo aprendes en cuarto, quinto, sexto o séptimo, da igual. Mientras que si no sabes leer a los 9 años, sí estás en gravísimos problemas. Así que ese es nuestro planteamiento. Le hemos hecho una propuesta a la Secretaría de Educación Pública. No tenemos muchísima esperanza de que digan, ah, sí, claro, exactamente lo que estábamos buscando, pero pues no vamos a dejar de intentarlo, ¿no? Los que nos dedicamos a educación somos optimistas perdidos, así que siempre vamos a querer hacerlo. Y en su momento, pues si tendremos que pasar al litigio, eso haremos, pero por ahora no hacemos críticas y no hacemos una propuesta, y esa es la propuesta que hemos puesto en el escritorio de la secretaria. ¿Listo? Muchas gracias, Per y David. Le cedo la palabra a Rey, luego a Pablo y luego a Raúl. Gracias, maestra. Buenas tardes. Yo quería realizarle una pregunta al licenciado David, porque a mí me surge la duda respecto de que de este gran acontecimiento que analizamos surgen diversas aristas, ¿no? Vimos cómo el Poder Judicial puede darnos o dar a entender que se avanzó en el principio de progresividad del derecho, pero mi pregunta va más enfoque a nosotros que somos estudiantes, o sea, porque ya vimos la arista que está haciendo el gobierno federal, la arista que están haciendo ustedes como juristas, pero nosotros como estudiantes, ¿cómo podemos aportar a que se siga defendiendo ese derecho a la educación, a que siga avanzando?
Muchas gracias, Rey. Justo creo que nos toca a todos hacernos constantemente esta pregunta, ¿yo qué puedo hacer, no? Siempre se puede participar en todo tipo de apoyo voluntario, que es muy meritorio, pero tal vez el mejor aporte es cuando aportamos desde lo que sabemos hacer. Precisamente nuestros voluntarios de lujo son precisamente los despachos que nos acompañan en los litigios. Entonces, si ustedes, la generación joven de jóvenes abogadas y abogados, se vuelven activistas del derecho a la educación, o sea, es sorprendente que no tengamos una cátedra de derecho a la educación. Es sorprendente que pocas tesis, pocos trabajos tengan que ver con la efectividad del derecho a la educación. Entonces, propongan, pidan, hagan trabajos, denle lata a sus maestros, divulguen estos resultados, ayúdenos. Estamos buscando crear justamente una página en donde ustedes puedan identificar los litigios en los que hemos participado. La variedad es grande, ¿no? Desde acompañar a una chiquita Mazahua con síndrome de Down que le impedían pasar a primaria porque le decían, si eres indígena, pues no te podemos dar atención porque tienes discapacidad. Y cuando iba al centro orientado a discapacidad, al CAM, al Centro de Atención Múltiple, decían, no, porque tú eres del subsistema indígena, ¿no? Y alguien lo dijo feo y brutal. Es que o tienes que decidir si eres india o tienes discapacidad, ¿no? Lo ganamos en la Suprema Corte de Justicia, pero todavía está por hacerse efectivo en la realidad cambiar esa lógica de los funcionarios de todas las personas necesitamos todos los apoyos para aprender, ¿no? No hay problemas de aprendizaje en la realidad, hay solo limitaciones en la enseñanza y en eso hay muchísimo para trabajar. Entonces, abundar en el campo, conocer el campo del derecho a la educación nos va a ayudar a todos y ustedes como estudiantes están como en el momento de máxima oportunidad porque justamente nos pueden poner el reto a los más adultos de decir, oye, ¿por qué no has pensado en esto? Oye, ve lo que hicieron ya en otro país. Oye, hay que hacer una recopilación de sentencias en todo el mundo del derecho a la educación, de los tribunales regionales, ¿no? Hay cosas súper interesantes en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En fin, hay mil cosas para trabajar. La misma, digamos, la misma legislación y normativa de la educación en México es un ornitorrinco, ¿no? O sea, nada embona con nada, están mal hechas las justificaciones, los programas están agarrados del aire, así fundado y motivado casi nada, todos son decisiones, ¿no? Muy malas e improvisadas. Nada más les pongo, tomen en cuenta esto de este país. Es un país que tiene en educación básica 26 millones de estudiantes inscritos, ¿no? No digamos que aprendiendo, pero había antes de la pandemia 26 millones de estudiantes inscritos de preescolar a bachillerato, a secundaria, perdón. En ese país de 23 millones de estudiantes de escuela pública, en los últimos 15 años hemos tenido 9 secretarios de educación. Solo 2 tenían antecedentes en el campo educativo, ¿no? Alguien que había sido oficial mayor 20 años antes y la actual secretaria que fue docente frente a grupo y después directora. Todos los demás no tenían ninguna experiencia y nadie tenía experiencia en administración y gestión de la educación. Y entonces, eso, en 15 años hemos tenido 9 secretarios de educación. En los mismos 15 años, Colombia ha tenido 3 ministras de educación
y todas han dado continuidad a los proyectos fundamentales de la anterior. No es raro que Colombia, que antes mirábamos hacia abajo, ahora tenga unas prácticas que debemos admirar, una propuesta educativa mucho más avanzada que la mexicana, precisamente porque la educación se ha vuelto botín de políticos y no motor del desarrollo, ¿no? No nos van a sacar adelante refinerías, construcciones, comercio internacional. Nos va a sacar adelante el talento desarrollado y expresado de las niñas y los niños de México. Entonces, esa riqueza fundamental del país la estamos desperdiciando, la estamos bloqueando, y por eso, pues, la invitación a ustedes es: métanse todo lo que puedan, divulguen todo lo que puedan, pregunten todo lo que puedan, y empiecen a hacer sus trabajos, tesis y sobre este asunto. Y si además quieren venir y ser voluntarios con nosotros, tenemos un montón de chamba. Es muy importante ese último punto. Muy bien, le cedo la palabra a Pablo. Gracias, licenciada. Buenas tardes. Yo les quería preguntar a los dos licenciados en cuanto a, bueno, como decía el licenciado David, la pandemia como que nos dejó ver el rezago que hay en cuanto a educación se refiere en el país, tanto en instituciones públicas como privadas, ¿no? O sea, digo, obviamente se dice que las instituciones privadas se pueden salvar más que las públicas en cuanto al nivel de calidad que tiene, pero yo les quería preguntar, ¿qué hace el Estado o qué está haciendo mal para no garantizar el derecho humano a la educación a todos los jóvenes, niñas y niños del país, ¿no? Hace rato veía una resolución de la Corte en la que marcaba una pauta en cuanto a que las escuelas privadas tenían que garantizar que los alumnos, por lo menos al 5%, se les diera becas, ya sea diferidas o completas, pero por lo menos al 5% del alumnado se le tenía que dar una beca para garantizar este derecho humano a la educación, ¿no? Pero realmente se le marca la pauta a las instituciones privadas, pero el Estado, en cuanto a la educación que imparte, ¿qué hace mal o por qué está tan rezagado el nivel educativo en cuanto a este sistema público se refiere? Gracias. Creo que esa es una pregunta hecha para ti, David. Gracias, Fer. Pero me alargo mucho, entonces voy a tratar de ser muy corto. Pablo, sobre todo una variedad de factores. Lo decíamos muy sencillo en un estudio que hicimos hace ya como 12 años, y le gusta mucho repetirlo desde entonces a Denise Dresser. Somos un país tan mal educado que no sabemos lo mal educados que estamos, ¿no? Entonces, ¿en dónde está la dificultad? Está en errores de origen, ¿no? El modelo educativo mexicano nació como una voluntad de dominio y pacificación y no de desarrollo de las personas, ¿no? La escuela pública mexicana se extendió con el sueño de Vasconcelos de que las personas fueran libres y felices y que las comunidades se identificaran, pero el presidente que le dio entrada fue un general matón, que era Obregón, y que acabó siendo asesinado él mismo, y que por supuesto lo que veía en la educación pública era la homogenización de un país diverso y la posibilidad de que la siguiente generación no fuera tan revoltosa como la que había hecho la Revolución Mexicana. Entonces, se ha privilegiado desde entonces el desarrollo de la repetición, de la memorización, de la repetición de las visiones en cuanto a la naturaleza, en cuanto a la historia, la visión siempre carente de parte de los alumnos. El alumno por definición es el que no sabe, el maestro por definición es el que sabe, el modelo, la visión educativa es la del trasvase, ¿no? Yo tengo contenidos que tú no tienes, te los paso, me los repites y ya estuvo, ¿no? Eso que si acaso todavía era tolerable en los 40s,
estar en el siglo XXI y repetir eso es una tragedia. Entonces tenemos un problemón cultural con qué entendemos por aprender. Tenemos una pésima preparación de maestros. No podemos arreglar lo que pasa en 256,000 escuelas si no empezamos por arreglar lo que pasa en 220 normales públicas. Y tú dices, es muy fácil. Si cambiamos las escuelas en las que se forman los maestros, cambiaremos las escuelas a donde los maestros llegan a trabajar. Entonces, esas 220 escuelas públicas deberían ser las mejores universidades de este país. En general no son las peores, pero casi. Algunas de ellas sí son las peores escuelas del país. Entonces, dos datos que los van a dejar fríos. De esas 220 escuelas, ¿cuántas creen que tienen laboratorios de ciencias? 6. Entonces, alguien que va a ser el profesional que va a introducir al aprendizaje a la generación nueva de este país, va a una universidad que no tiene laboratorio. Y entonces ellos mismos aprendieron de química y de física haciendo dibujitos, no viendo los fenómenos. Viendo, no se me explico, o sea, ya eso te lo retrata de cuerpo entero, ¿no? ¿Cuál es el promedio del acervo de una biblioteca en una normal pública en México? 3,400 volúmenes. Hay muchos despachos que solo de adorno tienen más de 3,400 volúmenes ahí, ¿no? Es una burla, ¿no? Son las que debieran ser las mejores universidades de México, son escuelas de educación superior muy deficientes, invadidas por el planteamiento político, algunas penetradas por el narco, las de Michoacán, algunas de las de Guerrero, en fin. Entonces, no me puedo detener, pero tenemos pésima formación de los maestros, un esquema irreal de contenidos desbordantes con una pedagogía del siglo pasado. Tienes una infraestructura espantosa, una cosa que ustedes tienen que resolver. Si nos da la vida, a ver si llegamos en silla de ruedas y con oxígeno, pero a ver si resolvemos, es una escuela pública en México no tiene identidad jurídica. No sé si sabían eso. Vayan afuera de una escuela pública, o los que fuimos a escuela pública, asómense y verán que tiene un cartel en latón que dice CCT y una clave larga, alfanumérica, clave de centro de trabajo. Las escuelas en México son centros de distribución de sueldos, ¿no? De personal. Eso es lo que son, literalmente eso son. Una escuela no tiene RFC, una escuela no es la propietaria de su terreno, una escuela no puede hacer ningún acto jurídico, no puede contratar a nadie, no puede despedir a nadie. Puedes estar enfrente de la universidad pública del estado, puedes estar enfrente de un museo de arte, de un acelerador lineal de partículas, y no puedes establecer un convenio con los que están enfrente de la calle, porque la escuela no existe, la escuela no es nada, la escuela es pagarle a maestros. Es una visión adultocéntrica horrible, ¿no? Entonces, más de 2/3 de las escuelas del país tienen un uso irregular de suelo. Así, ¿no? 1/3 de las escuelas del país están en planteles cuyas construcciones no fueron pensadas para servicio educativo. Eran oficinas, eran trojes, eran bodegas, ¿no? Entonces, eso te pinta, ¿no? Un país que dice que le importa su juventud y no le importa. Y eso lo ves en que la estructura de la escuela está mal, la infraestructura de la escuela está mal, el modelo de la escuela está mal, el maestro que va a la escuela está mal pagado, está mal formado, está enojado, no tiene oportunidades de desarrollo. Entonces, ¿cómo le entras a esta multitud enorme de problemas? Dividiéndolo en problemas más chiquitos y atacándolos uno por uno, ¿no? Entonces, necesitamos que haya 25,000 organizaciones como la nuestra, ¿no? Entonces, no nos dejen solitos, funden la suya, vengan a trabajar con nosotros, inventen otras alternativas, porque este problema es tan grande que solo lo podemos resolver entre todos. Mucho tiene que ver con, para los políticos, la escuela es el espacio de control territorial y los maestros son peones electorales o políticos, y solo muy secundariamente son comunidades de aprendizaje y expertos en ayudar a otros a aprender. Hasta que no cambiemos eso,
tenemos pocas posibilidades de tener mejores resultados. Y ya la próxima la contesta Fernando, porque si no yo me cuelgo mucho. Gracias. No, no te preocupes, nos ilustras. Ahora sigue Giselle, a quien le cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, mi pregunta va encaminada, bueno, si les restó, bueno, la mitad del presupuesto que se tenían, pero tengo entendido que este presupuesto pues provenía del gobierno, pero yo quisiera saber si ustedes podrían, no sé, asociarse con algún tipo de empresa que esté interesada a colaborar con esta gran labor que ustedes hacen y así pues disminuir un poco pues pues esta recaída. Muchas gracias, Giselle, por tu pregunta. Pues mira, nosotros, por supuesto, en términos de litigio, como decía David, es nuestra última carta. El otro día le estaba diciendo a una compañera que es como la guerra, ¿no? O sea, es como el último recurso de la violencia para lograr o motivar ese cambio que nosotros queremos. Entonces, básicamente en este asunto estamos hablando de un tema de derechos de niñas y niños, del derecho a la educación de niñas y niños, y pues estábamos buscando responsabilizar al Estado de esa falta al principio de progresividad del derecho a la educación. Nosotros como organización, pues no, suena, digamos, es difícil de explicar, pero nosotros como organización nos enfocamos en justo eso, en la defensa de ese derecho y la promoción de ese derecho. Pero imagínate, estamos hablando de un universo que para ese año 2018 había 25,000 escuelas. Digamos, el impacto, suponiendo, ¿no? Sin conceder de poder actuar en campo, ¿no? Con escuelas uno a uno, pues nuestro campo de acción, incluso con aliados estratégicos del sector privado, pues sería muy limitado, ¿no? Con esta decisión judicial, que también va a ser un tema cuesta arriba, ¿no? De lograr su cumplimiento, los juicios de amparo, como ustedes lo aprenderán, el 50% es lograr la concesión del amparo y el 50% es lograr el cumplimiento. Y con nosotros creo que es más como un 70% lograr el cumplimiento, porque es muy complicado hacer entender a las autoridades, ¿no? de sus responsabilidades y de sus deberes frente específicamente a los niños y las niñas, pero esta resolución nos da literalmente el amplio margen de afectar, ¿no? O sea, mediante el apremio judicial a todo el país. Entonces, eso es lo que nosotros queremos y a lo que apuntamos, y eso es lo que nosotros consideramos un litigio verdaderamente estratégico, un litigio que siente un precedente importantísimo y que afecte a la mayor cantidad de personas hacia adelante. Como decía David, también tenemos litigios pues muy aterrizados, como el de Citlali, que es la niña Mazahua con síndrome de Down, que no la dejaban ir a la escuela. Pero nosotros estamos ahorita con esa visión de alcanzar, ¿no? De dar el batazo a lo largo, digamos, de dar el home run y bueno, no enfocarnos tanto en la construcción de pues acciones en campo que pudieran no tener ese mismo impacto. Gracias, Fer. Ahora le cedo la palabra a Julián. Gracias. Bueno, primero que nada, felicitarlos por por su labor. Igualmente me parece muy importante que se hagan este tipo de cosas y también pues a las abogadas que entiendo que de manera pro bono los han estado apoyando. Y bueno, mi pregunta va en el sentido de que si en en este orden de ideas y en este avance que ha habido y desde luego que se ha ido logrando por pues, personas como ustedes respecto a al derecho de educación en México, ¿creen que la vía legal sea una herramienta para que en lo sucesivo, digamos, en el futuro, sí que ahora a lo que van enfocados sobre todo pues es a la educación básica, ¿no? Pero lo cierto es que en México, pues México es el país, eh, me- bueno, de los países que tienen pues un menor salario. Alrededor de una tercera parte de la población gana menos de 283 pesos mensuales y me parece a mí muy importante y algo fundamental que la educación, pues desde luego no nada más vaya enfocada a la parte pues de la educación básica, ¿no? Sino buscar
que haya desde luego cada vez más especialistas en determinadas materias, cada vez más, no sé, físicos, personas que en vez de orientar quizá sus conocimientos hacia una manufactura, orientarlos hacia una mentefactura, ¿no? A un valor que pueda agregar, digamos, la mente a través, pues, de los conocimientos, y no dejarlo nada más, pues, en una, digamos, educación básica, sino llevarlo, pues, a que cada vez más personas logren, pues, especialidades, licenciaturas, y, por ejemplo, con el caso de que pues para este año se redujo, o recientemente se redujo, el presupuesto que tenía el CONACYT, y muchas personas pues que ya tenían becas para, bueno, ya tenían sí el ofrecimiento por parte de ciertas universidades para poder estudiar allá, con esto se les redujo. ¿No habría aquí algún recurso legal, igual como como este que promovieron para pues volver a incentivar todas estas cuestiones que van más allá de la educación básica? Claro, mira, pues es un tema complejísimo y lo que planteas pues también es muy importante y creo que como lo retrataba David con las cifras de los niños que empiezan en primero de primaria y los que terminan una licenciatura, como pues son una ínfima proporción, creo que también es muy importante tener en cuenta que, como decía David, necesitamos también 25,000 organizaciones que pudieran atender también estos temas, ¿no? Nosotros como organización iniciamos ya hace 14 años, justamente porque consideramos que la educación básica pública, era, digamos, el lugar por el cual empezar, ¿no? O sea, por donde teníamos que basarnos y tener los cimientos para una educación sólida. Entonces, por eso nos hemos enfocado y ahorita con lo que comentaba David, ¿no? El retrato de la educación básica, pues todavía queda muchísimo por hacer. Y, y la educación básica que ya incluye el preescolar, que es cuando los niños y las niñas forman, digamos, maduran en sus conexiones neuronales desde muy chiquitos, desde los 0 a 3 años y también cuando están en preescolar. La educación inicial también es parte ya de la educación básica. Estamos trabajando para que esas bases nos permitan llegar precisamente a donde tú dices, ¿no? O sea, lograr que el sistema no los expulse, lograr que el sistema los mantenga en la educación básica y pues en última instancia lograr precisamente pues más especialistas, más digamos ingenieros, por decir algo, científicos, ¿no? Profesionistas que aporten a nuestro país, pero pues también es una labor titánica que tenemos que también apoyarnos de las futuras generaciones. Como le decía David, ustedes también tienen ese interés, muestran ese interés en la educación, pues enséñenos, ¿no? O sea, hagan trabajo sobre educación, vénganse a trabajar con nosotros, vayan a otras organizaciones, hay que apoyar a las organizaciones que también ven esos temas y así poco a poco pues lograr ese cambio. Gracias, Fer. Le voy a ceder la palabra a Raúl Marroquín. Gracias, licenciada. Pues bueno, mi pregunta va dirigida más hacia como si considerarían un factor deteriorante el cambio de gobierno cada 6 años hacia una sólida y segura inversión educativa, y de igual manera, ¿qué tan factible sería pues como hacer autónoma la Secretaría de Educación Pública para que pues esto no afectara tanto con el cambio de gobierno, así como sucedió con el Banco de México? Pues muy interesante el planteamiento, Raúl. Justo uno de los grandes dilemas de la democracia contemporánea es que si no hay alternancia, no hay cambio y riqueza de perspectivas, se puede arraigar la impunidad, etcétera, y al mismo tiempo está el riesgo de la falta de continuidad. ¿Cómo lo han resuelto algunas naciones? Las que a mi juicio lo han resuelto mejor, han tomado un enfoque parecido al que tú sugieres, Raúl. Así que persigue esa intuición porque es muy buena, ¿no? Ya existe eso que tú dices, ya existe. Los 6 países escandinavos tienen consejos nacionales de educación
que son superiores al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación es una oficina de la administración actual que tiene que poner en práctica el mandato que establece el encuentro regular de un grupo bastante diversificado y representativo, que es el Consejo Nacional de Educación. Entonces, no por nada, pues es obvio, ¿no? Entonces, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia tienen ese esquema para su educación. Es demasiado importante, la educación es demasiado importante para dejársela a los políticos. Entonces, la sociedad reunida en una especie de parlamento para lo educativo establece líneas estratégicas y entonces el Ministerio de Educación es una instancia mucho más operativa de gestión, pero la visión educativa no la trae, digamos, el titular del Ejecutivo que se la avienta de la manga, ¿no? O que echa para atrás lo alcanzado por su antecesor porque es de otro partido, de otro signo, ¿no? Entonces, perseguir esa idea de la continuidad de las políticas educativas, pero con suficiente renovación y riqueza. Por ejemplo, los participantes en ese Consejo Nacional, aunque representan sectores de la sociedad, las personas concretas tienen que ir cambiando, ¿no? Entonces, hay miembros de la academia, hay miembros del sector productivo, hay miembros de las organizaciones comunitarias, hay miembros de las organizaciones de sociedad civil, y entonces esa combinación de ciudadanos y algunos funcionarios clave, por ejemplo, en el caso de tanto de Noruega como de Finlandia, el presidente del Tribunal Constitucional es parte del Consejo Nacional de Educación, ¿no? Entonces, y se reúnen cada mes, o sea, no es de ahí nos vemos a 2 sesiones protocolarias cada 6 meses, ¿no? Se ven mes con mes. Entonces, yo creo que habría que apuntarle algo por el estilo en el tiempo, pero digamos que esa idea de la sociedad participando en educación está todavía muy frágil, ¿no? En la Ley General de Educación que tenemos actualmente vigente, ya vigente en esta versión, ¿se acuerdan que tuvo una importante modificación por el cambio constitucional al artículo 3 en 2019, ¿no? Entonces tenemos nueva o renovada o modificada Ley General de Educación desde 2019 y uno de sus artículos, el 145, mandata que haya un Consejo Nacional de Participación en Educación. ¿Cuándo lo ha convocado la SEP y cuándo se ha reunido? Jamás. O sea, llevamos un incumplimiento de más de 2 años y medio y claro, pues no se sienten obligados a rendirle cuenta a nadie porque nadie les exige cuentas, ¿no? Entonces, a pesar de que la ley contempla que exista un consejo que puede y debe opinar sobre la marcha de la educación en México, la SEP, que es juez y parte, pues no lo convoca y sencillamente no lo tenemos. Así que eso tiene que cambiar. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias a los dos. Ahora le cedo la palabra a Isaac Vega, perdón. Hola, buenas tardes. Bueno, pues ahora con la pandemia han habido muchas afectaciones de daños colaterales económicos y más que nada los niños que forman parte de alguna familia, pues tienen que ayudar en la casa para tener las necesidades básicas. Ahora con el planteamiento del regreso a clase, quería preguntar si pues la organización tiene alguna solución preparada para estos daños colaterales que van a haber en la economía de la casa. Pues yo me imagino que van a haber muchos papás que van a preferir que los niños ya mejor trabajen para poder tener las necesidades básicas a que lleguen otra vez a la educación. Entonces, pues sí, más que nada era cómo planean solucionar esos daños colaterales que brindan a partir de la pandemia. Pues Ángel, creo que te refieres al abandono que estamos observando escolar. Y mira, es una tragedia de las muchas que hemos platicado en esta sesión que afectan a nuestro sistema educativo.
Y pues como organización, en cuanto al tema del abandono escolar, que se ha propiciado, como lo comentas también, por cuestiones económicas, pues hemos hecho diferentes, hemos llevado a cabo diferentes esfuerzos. Estamos actualmente en curso con una campaña para evitar el abandono en redes sociales, con mensajes para niños y niñas de todas las edades, digamos, con mensajes específicos que le hablen, no sé, a un niño de 3 a 6 años, que le hablen a un joven de 10, a un adolescente de 10 a 14, 15 años. Entonces, hemos estado trabajando para combatir el abandono escolar, y del lado institucional, del lado de la incidencia, por supuesto, también hemos tenido acercamientos con la Secretaría de Educación para atender esa problemática, que es un problema que incluso pues en las cifras no hay, digamos, consenso, ¿no? Nosotros tenemos identificado un porcentaje de abandono escolar en tal, ¿no? Y la Secretaría de Educación dice que es otro, ¿no? Entonces, es difícil también un poco cuando la misma Secretaría de Educación Pública pues, está renuente a reconocer, ¿no?, la gravedad del problema. Y pues nada, ¿no? Es un tema que nos va a ocupar en los próximos años, no se va a resolver este año, no se va a resolver el próximo ciclo escolar. Es un tema que vamos a seguir teniendo en el radar, y es algo por lo que vamos a estar luchando. Y es un tema que como digo, repito, nos va a tomar un buen tiempo para resolver. David, no sé si quieras agregar algo sobre este tema. Sí, muy rápido. Decir justamente lo que hemos identificado es que no basta, o sea, los chicos se alejan de la escuela y comienzan a participar en el trabajo informal o en, digamos, en condiciones de subempleo, básicamente por razones que tienen que ver con lo emotivo, con el desánimo por la falta de aprendizaje, más que por estrictamente la necesidad económica. Por eso el diagnóstico de la Secretaría de solo otorgando más becas bajamos el abandono ha mostrado su fracaso. Ahí están las becas y la gente se va. Porque, ¿por qué te vas a un pecero para estar gritando a dónde va? Y aunque vas a ganar 50 pesos diarios, porque eso te parece más atractivo que quedarte en el colegio de bachilleres. Porque en el colegio de bachilleres llegas con 10 pesos que te los van a quitar a la entrada los matones del plantel, porque todos los adultos que vas a ver en el día, 6 o 7 adultos, ninguno se sabe tu nombre, todos te desprecian, todos te ven como un obstáculo, no hay lugar para ti en la clase de arte, están ocupadas las 5 bicicletas del gimnasio, ¿no? Entonces, y les estoy hablando de cosas que les prometo que conozco, así, ¿no? O sea, no, son anécdotas, no son ejemplos abstractos, ¿no? Entonces, este chico me decía, por supuesto que mejor me voy con mi primo al pecero. O sea, mi día tiene mucho más sentido, llevo dinero a mi casa, me siento útil y acá me divierto y la gente me aprecia. En la escuela todos me atacan, todos me desprecian y no sé para qué sirve. Y si de todos modos voy a ganar los mismos 50 pesos, ¿para qué me espero 3 años? Mejor me los gano desde ahorita. ¿Y saben qué? Tiene razón. O sea, con esos argumentos tiene toda la razón, porque no hay mucha diferencia si no tienes una preparación suficiente. Entonces, tomar en cuenta que el problema de alejarse de la escuela no siempre y no principalmente tiene que ver con la barrera del costo, tiene que ver con la falta de sentido, ¿no? Necesitas pertenecer y eso te lo da más fácil una pandilla, eso te lo da más fácil el contexto familiar, el trabajo informal, y la escuela está fracasando en su papel de socialización y de comunidad. Entonces, hay mucho trabajo para hacer. Como dice Fernando, le hemos hecho propuestas muy concretas para revertir el abandono a la Secretaría, y comienza desde la honestidad de reconocer que se nos fueron cientos de miles, que la SEP no da ese paso de honestidad, ¿no? Y dicen, no, es que en realidad se fueron 900,000 estudiantes en este ciclo escolar que estuvimos todo a distancia.
Y nosotros, oye, tu estadística oficial dice que 910,000 se fueron el año anterior, sin pandemia. Entonces, con pandemia se fueron 10,000 menos. Claro que no. O sea, eso no coincide con ninguno de los reportes de los maestros que no nos has presentado. En fin, entonces, pues no vas a solucionar problemas que para empezar no admites que existen, ¿no? Entonces, esa tarea de exhibir es muy molesta, pero muy necesaria, y pues eso nos toca a veces ser los latosos que dicen el rey va desnudo, ¿no? Porque si no, no resolvemos esto. Nada más quería hacer una mención muy rápida. Acá con Claudia estamos súper contentos de tener esta sesión, pero justo como por respeto al tiempo de todos, si les parece, nos damos hasta el 5 para las 7, y entonces tenemos estos minutitos para la conversación, y seguro pues habrá que, si es posible, seguir otras conversaciones en otros momentos. Gracias. Oli. Sí, claro que sí, ya solo son 3 preguntas y bueno, y si no, te las mandamos por mail. Muchísimas gracias, David y Fer. Le cedo la palabra a Ana, después a Marco y después a Pablo, se alcanza. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es que, ¿qué se ha pensado o cómo se podría capacitar de una manera más eficaz a los docentes, pues con estos métodos de educación post pandemia que pues ciertamente sabemos que se rompieron todos los métodos tradicionales y pues gran parte de este rezago es debido a la tecnología y estos nuevos métodos? Entonces, ¿cómo podríamos garantizar que fueran eficaces por parte de los docentes? Mira, una de las cosas que más valoramos es que que el aprendizaje es permanente. Entonces, es muy bueno tener una teoría, pero es mucho mejor tener una experiencia, ¿no? Una teoría es una forma elaborada de la opinión, es una forma informada de la opinión, pero sigue siendo una opinión. Quien tiene una experiencia tiene una evidencia. Entonces, una de las cosas a las que nos hemos dedicado en este periodo de meses de pandemia es recoger prácticas exitosas de maestros. Entonces, los maestros de escuela pública mexicana son resilientes increíble, ¿no? O sea, tal vez la primera característica de un maestro mexicano es que aguanta todo, ¿no? O sea, aguanta no comer, aguanta no dormir, que le paguen mal, que tenga tan pésimos líderes sindicales, que tenga tan malas autoridades educativas, y a veces las mamás latosas, los niños latosos también, sus compañeros, y sobrellevar todo. Hay personas, no saben qué admirables. Entonces hicimos conversatorios con maestros y desarrollamos una práctica que ya teníamos nosotros como organización, premiar cada año a un grupo de maestros destacados. Este año la convocatoria le dimos justo el twist, el ajuste de enséñanos una práctica exitosa en el contexto de pandemia. Bueno, o sea, desde el low-tech más ridículo que se puedan imaginar, alguien que aprovechó todos los distintos servicios de transporte de mercancías entre comunidades, ¿no? El carrito de Bimbo, el de los refrescos, el del pan, el cartero, el cura, para intercambiar con papelitos las instrucciones para sus estudiantes. Quien se compró un megáfono y se fue a la plaza del pueblo para, teniendo la distancia, dar clase a los gritos, ¿no? Pues les funcionó. De quienes hicieron, por supuesto, nos decían, nos convertimos de repetidores del texto, del libro de texto, en diseñadores multimedia, ¿no? O sea, empezar a hacer no solo nuestras propias presentaciones de PowerPoint, sino después empezar a hacer ensayos de animación, de stop motion, ¿no? Con monitos de plastilina. Entonces, tienes maestros mexicanos que hicieron con muy pocas cosas un montón de prácticas admirables, con metodologías activas, ¿no? Cuando uno revisa de dónde vienen los sistemas más avanzados del mundo en términos de
metodología activa de aprendizaje, desde Montessori hasta Reggio Emilia, todas las versiones más avanzadas de aprendizaje activo, casi todas vienen no de un contexto de privilegio y de abundancia, sino de un contexto de necesidad, ¿no? María Montessori comenzó con los hijos de las prostitutas en una vecindad horrible, ¿no? Y la alternativa de lo que nos hace sentido, lo que tiene juego, lo que podemos hacer con lo que tenemos, ha sido la respuesta. Y entonces, cómo han usado mensajitos de SMS, cómo aprendieron a programar súper sencillo, pero muy efectivo. Y entonces los 5 minutos que tenían en el café internet, los niños aprendían lo de toda una jornada. Ahí hay mucho, mucho para recuperar y sobre todo para no perder, ¿no? Para que no quede como la anécdota de el día que hubo inundación, ¿no? Sino cómo podemos ya no volver a lo mismo, que es lo más difícil, ¿no? Pero sí hubo y hay muchos descubrimientos y hay mucho documentado en el mundo que vale la pena recoger. Eso. Gracias. Ahora le toca el turno a Marco. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi pregunta va a dos temas. Bueno, una parte que tocaron hace rato. Pues bueno, al día de hoy, pues siendo la educación un fenómeno pues, con constantes actualizaciones, pues ya vimos que pueden ser tanto negativas como positivas. ¿Ustedes en qué momento o punto ustedes, o sea, los juristas considerarían que el derecho a la educación deja esta forma poética y positiva y se transforma en una realidad tangible en las generaciones actuales, tomando pues ya en cuenta las problemáticas que ya expusieron? Pues creo que ese es el trabajo que aspiramos a hacer todos los días, ¿no? Creo que es un tema que ocupa y que básicamente es la existencia, ¿no? del área de estudios jurídicos. Lo comentaba David, creo que es muy elocuente el caso que les comentábamos de Citlali, la niña indígena Mazahua con síndrome de Down, a la cual no la querían inscribir a la escuela de su comunidad, primero, como decía David, por tener una discapacidad, y al momento de ir al CAM, por considerarse que pertenecía al subsistema de educación indígena. Pues ese asunto que nosotros emprendimos en 2017, en el cual esencialmente pedíamos que se le reconociera, ¿no?, la inscripción oficial a la escuela, que tuviera, ¿no?, en la medida de lo posible los ajustes razonables para lograr su inclusión en la escuela, que no se le discriminara por su condición indígena y por su condición de discapacidad, que llegó a la Suprema Corte y digamos, este expediente, el 272/2019, que ya es un parteaguas en el tema de la educación inclusiva en nuestro país, que se repite y se cita en todos los cuadernillos de jurisprudencia de la Suprema Corte en temas de educación indígena y en temas de educación para personas con discapacidad. Pues, ¿qué te digo, no? O sea, es un precedente importantísimo y ya tiene todo el reconocimiento, pero no hemos logrado en los hechos, en la comunidad, en la casa de Citlali, que se vea reflejado, ¿no? O sea, no hemos logrado. Citlali sí empezó a acudir a la escuela, digamos, se le reconoció su inscripción, se hicieron algunos ajustes en la escuela, digamos, por ponerte un ejemplo, no cerraban la reja de la escuela para cuando iniciaban las clases, entonces Citlali se salía y se iba a su casa, ¿no? Entonces, por una de esas cuestiones, había una zanja entre, digamos, la escuela y los baños y se podía caer Citlali. Entonces, ese tipo de cosas, algunas de esas cosas sí las solucionaron. Citlali sí empezó a acudir a la escuela. Se vino la pandemia y se acabó, ¿no? O sea, se acabó, digamos, ese seguimiento que teníamos al cumplimiento que implicaba otras cosas mucho más complejas, pero por la pandemia y por la inoperancia e ineptitud de los servicios educativos del Estado de México, ella es del Estado de México, pues estamos al borde de que no quiere regresar a la escuela Citlali, ¿no? O sea, porque
no ha habido ese seguimiento necesario en educación a distancia para que Citlali sea incluida en su escuela. Entonces, incluso sin la pandemia nos iba a costar muchísimo trabajo, ¿no? Tener esa intervención necesaria y suficiente para que Citlali se sintiera verdaderamente incluida en la escuela. Ella sufría acoso de parte de los alumnos, y para rematar, los papás de Citlali eran atacados porque consideraban que estaban atacando a la escuela, la comunidad de escolar digamos, del pueblo de Citlali, estaban en contra de todo lo que llevaba a cabo el papá y la mamá a favor de la escuela. Entonces es como ese choque entre lo que dice la sentencia y lo que dice digamos, la realidad. Y ese es el trabajo que nos ocupa y ese es el trabajo que nos motiva. O sea, esa es la razón de ser, en mi caso, de por qué trabajo en Mexicanos Primero. Entonces, digamos, nosotros vamos a luchar para que así sea, para traducirlo en una realidad. Este asunto del que estamos hablando hoy, lo vamos a llevar a las últimas instancias. Y pues nada, ese es nuestro trabajo. Y pues digamos, si tienen alguna, digamos, interés en hacer un trabajo de tesis al respecto, encantados de recibirlos y de avanzar en esa discusión. Gracias, Fer. Le cedo la palabra a Pablo Pruneda y creo que vamos en tiempo. Sí, bueno, una pregunta rápida que les quería formular era respecto a, me llamó mucho la atención esta parte de que únicamente un cuarto de las personas que estudian un posgrado eran mujeres. Entonces, ¿ustedes qué considerarían que sería lo que se debe de hacer respecto a esto? ¿Qué medidas se deben de tomar para impulsar justo que, digo, obviamente muchos más mexicanos, pero igualmente muchas más mujeres puedan alcanzar este grado de estudios? Gracias, Pablo. Pues justamente tiene que ver con la asimetría de información, de oportunidades, tiene que ver con la falta de modelos, tiene que ver con pues el micromachismo que hay en la administración de casi todas las universidades, ¿no? Entonces, ¿por qué inician casi el mismo número de mujeres que hombres los posgrados, pero no los terminan, ¿no? Tiene que ver con eso, ¿no? Hay, digamos, las barreras que ya existen en otros niveles se van haciendo menos sutiles, ¿no? Lo que todavía es un comentario molesto, pero chistosito en secundaria, en el posgrado hay tanta arbitrariedad, o sea, cómo se hace una buena clase de primaria tiene parámetros más o menos objetivos y más o menos comunes en el mundo, ¿no? Puede ser muy variada, pero es una profesión la de ser docente en primaria, que tiene ya como bastante estabilizados los criterios de aceptabilidad y de eficacia. Mientras que una clase de posgrado, pues es bastante, sigue teniendo el modelo bastante machista y patriarcal de una especie de discipulado, ¿no? O sea, cómo pasas bien la materia de alguien en una maestría o en un doctorado, pues si haces lo que esa persona dice, ¿no? Porque no va a aceptar que un colegio de sus colegas le diga cómo, ¿no? Entonces, no hemos acabado de resolver la libertad de cátedra, que es, por supuesto, una libertad que jamás se debe perder, también con criterios objetivos de trato y de respeto. Entonces, las mujeres son inhibidas en su participación, son hostigadas, son exigidas a niveles que no se les exige a los varones. Hay una presión social, cultural, familiar sobre los temas de fertilidad, ¿no? Entonces, si estudias posgrado no vas a tener hijos, ya nadie te va a querer, estás eligiendo a tu carrera por sobre tu pareja, bueno, y ya miles de cosas que valdría la pena hasta hacer un seminario sobre eso, ¿no? Pero tiene que ver con justamente eso, ¿no? El que
hay un doble estándar en todas las sociedades occidentales, en todas las sociedades de este planeta. En el caso de México es muy fuerte, entonces se les ayuda menos, se les exige más y hay muchas menos oportunidades para las mujeres y esa es la principal explicación, porque la distribución del talento es totalmente paralela y en general las mujeres tienen un historial de cumplimiento en cuanto a lo escolar superior a los varones, ¿no? Entonces, cuando estás en preescolar o en bachillerato o en secundaria, en general, anecdóticamente, pero estadísticamente también cualquiera te puede decir el cumplimiento de los requisitos de parte de las mujeres es siempre superior al de los varones en México, siempre, ¿no? Y entonces, ¿por qué después? Porque lo que se premia es muchas veces eso, ¿no? El aplomo que es interpretado como certeza, pero que las mujeres no fueron favorecidas para que lo desarrollaran, bla, bla. Entonces, en resumen, tiene que ver con acciones afirmativas, ¿no? El que la distribución de becas, oportunidades y puestos sí asegure el que haya paridad de género. Y en segundo lugar, que del lado de los colegas y del lado de los docentes de posgrado haya digamos, haya el respeto y la promoción de las mujeres como corresponde y no con este doble estándar de ponérselas más complicado y irlas dejando en el camino. Pero bueno, ahí, por supuesto, Oli y Claudia tendrán muchísimo más que decir. Muchísimas gracias, David, por tus respuestas, por tu generosidad, igual Fernando, por estar aquí esta tarde. A todas y a todos los que nos pudieron acompañar, la verdad también les agradecemos, pues ahora sí que su participación activa. Creo que esto siempre hace mucho más enriquecedoras estas sesiones y también va demostrando cómo pues vamos cambiando un poco el quehacer jurídico y vamos adueñándonos de estos espacios, que es poco de lo que nos han ido convenciendo. Bueno, pues ustedes desde Aprender Primero, desde Mexicanos Primero, a las y los abogados, porque nos han involucrado activamente en su tarea y en esta labor de la defensa del derecho a aprender de los menores. Y bueno, pues muchísimas gracias. Fueron 2 horas generosísimas. Esperemos poder convocar en alguna otra ocasión para seguir platicando con ustedes. Que tengan muy, muy buena tarde. Gracias, David. Gracias, Fernando, otra vez. Y que tengan buena tarde todas y todas. Gracias por haberse reunido. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Abrazo. Buenas tardes.